Bendiciones, hermano Juan Carlos. Bueno, bendiciones. ¿Cómo estás? Bien, gracias, señor. Con un poco de calor ahora. Perfecto. En la última clase estuvimos viendo la formación del Antiguo Testamento, manuscritos también del Antiguo Testamento, y ahora nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes nos dieron el Nuevo Testamento? En esta parte tenemos que ver el nombre del Nuevo Testamento. En castellano se le da la segunda parte de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Se deriva el término testamento de las palabras latinas Novus Testamentum, que a su vez es la traducción del griego he kainé, diateque, castellanizada. El término indica un convenio planteado por uno o por una de las dos partes y que tiene que ser aceptado o rechazado por la otra. Por lo tanto, testamento es un acuerdo, es una alianza. Viene este término del Antiguo Testamento, de los escritos hebreos, donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, o hace una alianza, un convenio entre Dios y el pueblo hebreo. En la persona de Abraham. Eran en aquellas épocas estos tipos de acuerdos o alianzas eran bilaterales, donde dos personas se comprometían y establecían un acuerdo, un ejército o naciones, por ejemplo, y siempre era un superior a un inferior. Era el superior el que establecía las condiciones y el inferior se sometía a ellas. Ese es el modelo, según lo que dice Gerhard von Rath en, en su libro, del libro de Génesis, y también la teología del Antiguo Testamento también lo menciona. Este nombre Gerhard von Rath es muy importante para los estudios del Antiguo Testamento. Era un superior, y este era el modelo, dice Gerhard von Rath, para los acuerdos y las alianzas que Dios estableció con el pueblo de Israel. De un superior, en el caso de Dios, hacia un inferior que era el pueblo hebreo. Él establecía las condiciones, la promesa. La diferencia, dice Gerhard von Rath, y es lo que nosotros vemos en la Escritura, es que es unilateral. Es decir, Dios establece las, las promesas, los acuerdos, Él establece las disposiciones y los requisitos del pacto. Esa es la única diferencia. De ahí viene el término testamento, la alianza. Cuando se estudia el Antiguo Testamento, la clave interpretativa es precisamente la alianza o el acuerdo o el pacto que Dios estableció entre Dios y su pueblo. Se entiende en base a esa clave de interpretación, el pacto. Todas las acciones de Dios contra el pueblo de Israel o la relación entre Dios y el pueblo de Israel está basado en el pacto que se estableció en el monte Sinaí, primero con Moisés, con Abraham, después con Moisés y después con los profetas, con los reyes, David, Salomón. Todo lo que acontece en el futuro está relacionado con ese pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. De ahí viene el término pacto o testamento. Se le dice a los escritos de los cristianos nuevo pacto porque precisamente es lo que se realiza o lo que se plantea en el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Un pacto del mismo modo como fue establecido con Abraham. Es unilateral. Cristo establece ese nuevo pacto. Hay dos vocablos que son utilizados para referirse a nuevo. Uno es neos y el otro es kainos. Neos es nuevo en cuanto al tiempo y kainos es nuevo no solamente en cuanto al tiempo, sino que también en cuanto a la calidad. Por ejemplo, un auto. Un auto, a ver, un auto, mis hermanos, ¿cuál puede ser el auto
¿Qué es lo más barato que existe en el mercado? ¿Qué marca es lo más barato que existe actualmente? ¿Qué es accesible para todo el mundo? Ya. ¿Un auto chino? Un auto chino. Muy bien, ¿son baratos? Bueno, ya, un auto chino. No sé qué marca podría ser. No sé si conoce alguna marca, hermano. ¿Un Chery? ¿Un Chang'an? Ya, un Chevy, ya. Un auto chino sería un Chevy, ya. Muy bien. Si nosotros hablásemos el griego, entonces emplearíamos, para referirse a ese auto nuevo, diríamos neos, porque es un auto nuevo. Pero si hablamos, a ver, de un Rolls Royce, son de alta gama, ¿verdad, hermano Juan Carlos? ¿O qué más puede ser un Porsche? ¿O un Ferrari? No sé qué otro auto de alta gama, ¿Un Lamborghini? un Lamborghini, ya. Entonces ya no podríamos utilizar el vocablo neos, sino que en ese caso emplearíamos el vocablo kainos, es decir, nuevo en el tiempo y también en la calidad. Ese es el vocablo que es utilizado para describir el Nuevo Testamento, kainos, no solamente nuevo en el tiempo, sino que también nuevo en calidad. Este dato es muy importante porque es un término que deslegitima las pretensiones de los judíos mesiánicos actualmente, que pretenden que el antiguo pacto todavía está vigente y debe ser guardado, y que no hay nuevo pacto, sino que el pacto es renovado. Hay un problema ahí con lo que señalan los judaizantes, un problema de definición de concepto de términos, que es el nuevo pacto. Hay dos clases de pacto, testamento mencionado en las Sagradas Escrituras. Uno de estos pactos es entre un hombre con su igual o de una nación con una nación, y los pactos de Dios con el hombre. Los pactos de Dios con el hombre son unilaterales. El pacto que Dios estableció con la iglesia por medio de Jesucristo es unilateral. De ahí viene el término testamento, entonces. Significa pacto o alianza. Digo testamento porque el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. El nuevo pacto es el pacto que Dios estableció con la iglesia. Eso no significa que Israel dejó de ser el pueblo de Dios. En tanto, los israelitas convertidos son parte de la iglesia. Se puede clasificar en tres modos, de tres modos. Por su contenido, por su carácter literario, por sus autores o por sus periodos. El Nuevo Testamento. Hay varias formas de clasificarlos. ¿Cómo se inició los escritos del Nuevo Testamento? ¿Cómo surgió Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, las epístolas de Corintios, Efesios, Filipenses, Filimón y los otros? Las iglesias cristianas comenzaron a reunir en colecciones los escritos apostólicos auténticos. Ese dato es muy importante también. Los escritos bíblicos tenían que ser escritos por apóstoles. Tenían que ser apóstoles. Clemente de Roma, por ejemplo, tenemos una información de los padres apostólicos, ministro de la iglesia de Roma sobre el año 95 después de Cristo, escribió una carta a la iglesia de Corinto. Sabía no solo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, sino también de una de las cartas de Pablo a los corintios. En esa carta, Clemente de Roma señala que los cristianos vuelvan a poner, la iglesia de Corintio vuelvan a poner en sus puestos de liderazgo a las personas que el apóstol Pablo mismo dejó en esa congregación. Mire lo que señala Clemente de Roma, un escrito auténtico de un obispo de Roma, Clemente de Roma. En Corintios nosotros vemos que habían problemas serios, muchos problemas en la iglesia de Corintio. Y el apóstol Pablo escribe dos cartas para solucionar estos problemas. Y en el 95 todavía siguen habiendo problemas. Tanto es así que, que Clemente de Roma le dice a la iglesia de Corintio que vuelvan a poner en su puesto de liderazgo a las personas que el mismo apóstol Pablo puso en esos puestos. Bueno, la razón por la cual se menciona a Clemente de Roma acá
es para indicar que él conocía la epístola a los romanos, también conocía la epístola a los corintios de parte del apóstol Pablo. Esa es la razón. Por lo tanto, ya son considerados estos libros en esta época. En el Nuevo Testamento se insta a una lectura pública de los escritos. Pablo ordena en varios lugares a leer públicamente sus cartas. Cuando se leían públicamente en las iglesias, tenía la finalidad de darle exhortación, tenían autoridad, edificaban espiritualmente a la congregación. Del mismo modo como se leían las escrituras del Antiguo Testamento en las sinagogas, ahora en las iglesias se leen públicamente también cuando se reúnen los cristianos. Ya está indicando que los cristianos primitivos consideraban los escritos del apóstol Pablo como escritura sagrada. Juan asoció una bendición especial a la lectura de su libro Apocalipsis. Bienaventurados los que lean, oyen las palabras de este libro de la profecía de Apocalipsis, el cual también era un libro dirigido a las 7 iglesias distintas del Asia Menor. Ya el mismo hecho de registrar que trae una bendición la lectura del libro Apocalipsis cuando se escribió, indica que Juan estaba consciente de que escribía bajo la autoridad divina y por inspiración divina, y gozaban de autoridad dentro de las iglesias cristianas. Santiago y Pedro escriben a los dispersados, a los cristianos que se encuentran en la dispersión. En las primeras iglesias cristianas crecieron recopilaciones de copias de escritos nuevos testamentarios. Pedro, por ejemplo, poseía una colección de las cartas de Pablo y las consideró con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Él dice que los falsos maestros tuercen las escrituras del mismo modo, las escrituras del apóstol Pablo, del mismo modo como lo hacen con las demás escrituras del Antiguo Testamento, está aludiendo ahí. El apóstol Pedro está comparando o poniendo al mismo nivel de autoridad divina los escritos del Antiguo Testamento a los escritos del Nuevo Testamento por el apóstol, escrito por el apóstol Pablo. Pablo cita el Evangelio de Lucas como escritura también, en Timoteo, capítulo 5, verso 18. A finales del siglo I, los libros nuevo testamentarios no solo estaban escritos, sino también difundidos ampliamente. Indica esta información o estos datos que estamos recogiendo acá, que la iglesia primitiva, desde el momento en que se comenzó a escribir los libros, gozaron de aceptación, de autoridad, fueron reconocidas como inspiradas, le edificaban espiritualmente y lo consideraban como, como escritos que venían de parte de Dios para extraer doctrinas y para la edificación espiritual de cada uno de los creyentes. Después, por supuesto, va a existir una conciencia dentro de la iglesia de definir de todos los escritos cuáles son los inspirados por el Espíritu de Dios, cuáles van a ser los canónicos. Y hay seguridad y hay también testimonios de que esos libros que componen actualmente el canon fueron aceptados originalmente como autoritativas, como inspiradas por las comunidades a las cuales le fue destinado. Eso en cuanto a la formación breve del canon o de los escritos del Nuevo Testamento. Ahora nos vamos a ver en la siguiente parte los libros, los testimonios, los manuscritos, los papiros, los leccionarios, los escritos de los padres de la Iglesia, que sirven para la reconstrucción del Nuevo Testamento. Sirven como evidencia de la fiabilidad del Nuevo Testamento, del contenido de su transmisión fiel a través de las generaciones, a pesar de las variantes textuales, que vamos a ver después cuáles son, del mismo modo como ocurre con el Antiguo Testamento, ocurre en el Nuevo Testamento, pero de manera superior, las variantes textuales. Se han surgido estas variantes textuales por la comparación de los manuscritos encontrados. Estos manuscritos son de vital importancia porque actualmente se realizan las traducciones bíblicas utilizando como base textual, base de traducción, estos documentos. Los más famosos, los más conocidos,
desde la época de la Reforma Protestante hasta ahora, en el siglo XIX, fueron descubiertos otros documentos importantes que Martín Lutero, Tyndall, Wycliffe y Casiodoro de Reina no conocieron. Uno de estos es el Códex de Beza. Los siguientes hallazgos manuscritos que vamos a analizar pertenecen a los siglos IV y V después del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de códex, ya saben a qué nos referimos, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿Es un código? Los códex, ¿a qué nos referimos con códex? O códice también, códice o códex. Eran como los primeros libros, como tipos libros. Exactamente. Ajá. Anteriormente eran rollos y los códex son en formato de libros, donde Ah, las hojas eran Claro, sueltas, se escribían por ambos lados y en el claro. borde se le daba una costura. Bueno, actualmente los libros, el predecesor del libro fue el códex. Era mucho mejor, más práctico que los rollos. Bueno, cuando hablamos, vamos a hablar de los codes entonces, estamos hablando de esos documentos en hojas sueltas, escritos por ambos lados y que están pegados unos tras otros. Uno de estos es el Códex de Beza. El Códex de Beza procede del siglo V o el siglo VI después del Señor Jesucristo. Estamos hablando del año 400, el año 500 después de Cristo. Así de importante es este códex de la antigüedad. El hecho de que sea antiguo no significa que sea más auténtico que los otros. Después vamos a ver la crítica textual, cómo se puede determinar cuáles son de todos los manuscritos que vamos a ver y de todo lo que existe de materiales que sirven para reconstruir el texto del Nuevo Testamento, son los mejores y los otros los que no son tan fiables. Se encuentra hoy en Cambridge, en Inglaterra, este códex. Abarca los evangelios y el libro de los Hechos. Se trata de un manuscrito, el MS es manuscrito bilingüe, con el texto griego a la izquierda y el texto latino a la derecha. Fue regalado por el discípulo de Calvino, Teodoro de Beza, en el año 1581 a la Universidad de Cambridge. Tremendo regalo, ¿eh? Un regalo extraordinario de Teodoro de Beza, discípulo de Juan Calvino, a la Universidad de Cambridge. En su estado actual consta de 406 hojas de pergamino. Cuando hablamos de pergamino, nos referimos a qué material, mis hermanos. ¿Qué tipo de material? El pergamino. ¿De qué origen es el pergamino? Piel de animal. Perfecto, de piel de animal, excelente, muy bien. No se ha podido precisar el lugar de procedencia. Para algunos, de Roma, y otros viene de Egipto o el norte de África. No se sabe cuál es el lugar de procedencia o dónde se escribió. Ese es uno de los códex antiguos, del siglo V al siglo VI, el Códex de Beza. También está el Códex Alejandrino. El Códex Alejandrino se trata de uno de los códices griegos. Cuando hablamos de códices, es lo mismo que códex. Es otro nombre para referirse al códex. De mediados del siglo V, más conocido, es mucho más conocido en Europa. Procede de Egipto. Aquí por lo menos se sabe, por eso se llama Alejandrino, de Alejandría, en Egipto. Y se conserva actualmente en la biblioteca del Museo Británico. Consta de 4 volúmenes. Contiene el Códex Alejandrino 773 páginas de pergamino, 630 del Antiguo Testamento y 143 páginas del Nuevo Testamento. Le falta la mayor parte de Mateo, capítulo 1, hasta el 25, bastante. También Juan, del capítulo 6, del verso
50 en adelante hasta el capítulo 8, verso 52. Esa parte no está en el Códex Alejandrino. Esa sección del 6, capítulo 6 hasta el 850 es de la mujer sorprendida del acto de adulterio y mucho otro contenido anterior. Todo eso no está en este Códex Alejandrino. Y también no se encuentra en el Códex Alejandrino, segunda de Corintios, del capítulo 4, el 13, del verso 13 hasta el capítulo 12, verso 6. Contiene el Códex Alejandrino uno de los mejores textos de Apocalipsis. Cuando di esta materia, me preguntaron, ¿qué significa esto de que un códex contenga los mejores textos de Apocalipsis? ¿Qué significa eso que tiene mejores textos de Apocalipsis? Ustedes lo más probable también van a tener la misma interrogante cuando lean su libro de texto y respondan las preguntas. ¿Qué significa eso de que algunos libros, algunos códex tienen mejores textos que los otros? Después lo vas a ver a medida que vamos avanzando en las clases. Contiene también libros apócrifos, escritos en unciales sobre lino, sobre fino pergamino. Cuando hablamos acerca de unciales, ¿a qué nos referimos, mis hermanos? Unciales, escritas en unciales. ¿Alguien lo descubrió? ¿A qué se refieren los unciales? ¿O lo leyeron? Lo más probable que hayan leído para responder las preguntas dice escritos unciales. ¿Cuáles son los escritos unciales? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Era de las letras con los puntitos o no? Eran letras, sí, efectivamente, eran letras, pero los Pero, unciales son letras mayúsculas. Por ejemplo, en griego, la A está representada así en griego. Esa es una letra uncial en griego. Y la minuskel es así, no me salió bien, pero es así. Esta es uncial en griego y esta es minuskel, las minúsculas. Ahí está. Las unciales son las mayúsculas, siempre son mayúsculas, las escrituras unciales. Las minúsculas, ¿cuándo comienzan a aparecer las minúsculas? En el siglo noveno. Ahí comienzan a aparecer las minúsculas, las minuskel. Por lo tanto, si hay un documento en griego escritas en unciales, ¿qué significa eso? Que son más antiguas que las minúsculas, porque las minúsculas solo comenzaron a aparecer en el siglo noveno después de Cristo. Ahí hay una forma de determinar la antigüedad del texto, la forma de escritura. En el Antiguo Testamento, recuerde, por si tiene puntito, no. Si son los masoretas, masoreta del año 500, 900 después de Cristo. Acá son los minúsculos y los unciales. Los unciales son mayúsculas. Y están escritos en unciales sobre fino pergamino, porque estos son del siglo V. Las minúsculas van a surgir en el siglo noveno. ¿Qué más podemos decir del Codex Alejandrino? Solamente eso. No hay más información. Bueno, hay mucha más pero en los libros de texto. El Codex Vaticano. ¿Qué es lo que es el Codex Vaticano? Algunos dicen, el Codex preparado por el Papa para, ¿qué más pueden decir? Para legitimar la postura católica romana. Bueno, muy falso eso. No sé si alguien se atrevería a pensar algo así, pero lo menciono anticipadamente para que no piensen que el Vaticano lo preparó y lo confeccionó para legitimar sus pretensiones. No es así. Se le llama así porque se encuentra en el Vaticano. Esa es la razón. No hay otra razón.
Hay una información anterior que quería comentar antes de pasar al Código Vaticano. Tengo algunos apuntes acá que hay que mencionar. Mm, a ver, aquí está. La letra uncial, escrita a mano, es representada en alrededor de 650 manuscritos. Existen 650 manuscritos en letras unciales, que son del siglo segundo hasta el siglo octavo, perdón, siglo séptimo, por decirlo, perdón, siglo octavo, está bien, porque en el siglo noveno comienzan a aparecer las minúsculas. Son bastantes, ¿eh? 650 manuscritos. Este número incluye como 95 papiros. El papiro son materiales vegetales. De esos 650, 95 son papiros. Y más de 270 son leccionarios. Cuando hablo acerca de leccionarios, ¿entienden a qué me refiero, mis hermanos? Ni idea. No me Pero, acuerdo. ok, pero lo han leído en los libros, lo más probable que sí, leccionarios. Pero los leccionarios, lo voy a escribir mejor porque escuchando se aprende cuánto, un 20% parece que es. Y leyendo, viendo un 10%. Pero escuchando y viendo son como 30 parece, 30%. Entonces lo voy a mencionar aquí mejor. Leccionario. Leccionario. Los leccionarios son pequeñas porciones de las Sagradas Escrituras seleccionadas por las iglesias primitivas para hacer que servían como lectura pública en un contexto litúrgico o también se utilizaba para ser exhortada. Eso es un leccionario. Por ejemplo, decían para celebrar Semana Santa. Entonces, en Semana Santa vamos a leer, decía la iglesia primitiva, la lectura pública, vamos a darle 4 lecturas. La primera lectura va a estar compuesto de Mateo capítulo 1, verso del 18 al 24. La segunda lectura, del capítulo 2, verso 1 hasta el verso 23. La tercera lectura, del capítulo 3, verso del 1 al verso 12. Y la cuarta lectura, del capítulo 3, del verso 13 al verso 17. 4 lecturas. Y una de estas lecturas se va a exhortar en la iglesia primitiva. Esos son los leccionarios, que están escritos en griego, que se leía en la lectura pública, en las iglesias. Se servía también para el catecumenado, para la enseñanza de las doctrinas de los nuevos convertidos. Entonces, eso es observado en hojas, en documentos, se le llaman leccionarios, se llaman aquí. Existen leccionarios, 270 leccionarios. Son los más antiguos, los unciales. Las minúsculas o cursivos no hicieron su aparición sino hasta el siglo noveno. Y por eso son de menor valor. Los minúsculos son de menor valor, porque son más tardíos. El número de manuscritos del Nuevo Testamento es vasto, más de 5.300 en total, considerando los unciales, los cursivos y los leccionarios. 5.300 en total. 5.300. Bastante la cantidad de material, que existe para reconstruir el texto bíblico del Nuevo Testamento. 5.300. Y ahora sí el Códice Vaticano. Se trata de un pergamino. Es el documento más valioso de cuanto nos han llegado hasta el día de hoy. Se trata de un pergamino escrito en caracteres unciales. Cuando hablo acerca de unciales, ya entiende a qué me refiero. Son letras mayúsculas antes del siglo octavo, noveno. Y por una sola mano.
Es decir, hay una sola persona que escribiendo todo o transcribiendo todo este documento. 27 a 28 centímetros de altura con igual de ancho. Cuenta con 759 hojas, 617 hojas del Antiguo Testamento, 142 hojas del Nuevo Testamento. En él nunca ha figurado el libro de Macabeos del Antiguo Testamento, en este códex. Falta por accidente el capítulo 1 del libro de Génesis. Se escribió con toda probabilidad en Egipto a mediados del siglo IV, y por lo menos desde el año 1481 ha estado en la Biblioteca del Vaticano. Por esa razón se le llama el Códex Vaticano. Hermana Andrea, adelante. Me surgió una duda, no me acuerdo haberlo leído porque leímos ya la semana pasada, pero, por ejemplo, cuando usted dice ahí que falta, ahí no figura el libro de Macabeo, pero en el Correcto. anterior sí están los libros apócrifos. Sí, 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 claro. Pero, ¿quién se encarga de sacar esos libros a medida que van avanzando estos códex? Ah, muy bien. ¿Se los sacan o no? Esa es la duda que tengo. ¿Por qué en algunos están los libros apócrifos y en otros no? ¿O solo Macabeo no está? Tendríamos que ver esos libros. No sé qué otros libros faltan ahí, ¿eh? Ah, pero, El- pero por último, ¿quién decide sacarlos? A eso me refiero, en realidad. las propias comunidades. Como estos son si son de Egipto, entonces la comunidad de Alejandría. Ah, ok. Ellos mismos son de propio de la localidad donde se originó este material. De acá, de la comunidad de Alejandría. Ellos fueron. Si procede de ahí, efectivamente, de Egipto, la única manera de determinar aquello. Y si Ah, lo ya. otro viene de Siria, por ejemplo, las comunidades de Siria. Ah, O ya. si otro viene de Roma, las comunidades de Roma. Así. Hermana Ámbar, Así como decía Andrea, me salta la duda. ¿sí? Eh, o sea, como era la pregunta, era ¿En qué se basa? ¿en qué se basan para poder sacarlo ellos? O sea, aunque sean las comunidades, si ellos, por ejemplo, los egipcios lo sacan, ¿a qué se debe? Ah, muy bien, muy bien. En la- ellos ellos los consideran como inspirados. Esa es la razón. Por eso que está dentro del canon bíblico. Porque estas comunidades los consideran como inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que lo consideran como canónicos. Y los libros que no están acá no lo consideran como canónicos. Porque estamos hablando del siglo cuarto, siglo quinto. Entonces, en esa época se debatía qué libros incluir dentro del canon y qué libros no incluir dentro del canon sagrado. Nosotros ya nos encontramos en otra época, estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, ya esa se solucionó hace muchos años atrás. Incluso el tema del canon sagrado se debatió en el Concilio de Trento, por ejemplo. Estamos hablando del año 1557, creo que, del Concilio de Trento, en- pero en 1500 y tanto, el Concilio 1556, 1557. Ahí se incorporó dentro del canon católico romano del Antiguo Testamento los libros apócrifos. El protestantismo sigue el, el canon hebreo. Y como ellos son cristianos, son de Alejandría unos. Aquí, por ejemplo, el Código Vaticano viene de Egipto. Entonces la comunidad de Alejandría, que actualmente es la iglesia copta, ellos determinaron que algunos libros eran inspirados, otros no eran inspirados. Pero cuando hablemos del canon sagrado, ahí se va a dar cuenta usted que las comunidades coptas, las comunidades de Etiopía, las comunidades de Antioquía de Siria, la católica romana, la protestante, tienen canos diferentes. No es el mismo canon.
En algunas comunidades, por ejemplo, tienen Primera de Enoc como inspirado, en otras no. La de Etiopía, por ejemplo, la copta también tiene Primera de Enoc. En otras está Macabeo, en otras no. Todas estas comunidades, la copta, la de Etiopía, la de Alejandría, no sé si Armenia, ahí tendría que ver. Las católicas romanas y las protestantes tienen canon diferentes, no es el mismo canon. Si no tiene el mismo canon, es por esta misma razón, por los manuscritos antiguos, pero fueron las propias comunidades, la comunidad de Etiopía, ellos dijeron, reconocemos Primera de Enoc como libro inspirado. Y si la otra comunidad, por ejemplo, de la antigüedad de Siria no lo considera como inspirado, ellos dijeron, esta es otra comunidad, nosotros somos de Etiopía, somos cristianos de Etiopía. Son consideraciones o son criterios locales de las iglesias locales, porque las iglesias del Oriente son iglesias siempre autónomas, no son como el catolicismo romano. Lo que diga el Papa, eso se hace. Son comunidades autónomas. No hay nadie que maneje a todas las iglesias del Oriente. Todas son autónomas. Esa sería la razón. No sé si respondí la pregunta, mis hermanos. Sí, hermano, súper Sí, bien. quedó claro. Los católicos creen que es inspirado Macabeo, por ejemplo. O sea, los libros. Exactamente. Correcto. Ah, ya. O sea, Depende cuando de la... nosotros, ¿por qué este libro o este otro libro no está en la Biblia suya evangélica? Porque así han preguntado. O uno le Mm, dice, claro, porque no son de la Sagrada Escritura, no están en el canon de las Escrituras, no están inspirados. Pero eso es lo que creemos nosotros. Un católico, bueno. ¿cierto? Mm. Creo yo. Sí. Esa pregunta Es que como siempre protestante. plantean a los cristianos va a ser respondida cuando trabajemos el canon bíblico, tanto de los criterios que fueron utilizados para reconocer el canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahí va a quedar sumamente claro y va a poder responder sin problema alguno cuando le planteen esa misma pregunta. Pero eso lo vamos a ver en esa sección del el canon bíblico. ¿Qué más? Se escribió, bueno, en Egipto, a mediados del siglo IV, por lo menos desde el año 1481 ha estado en la Biblioteca del Vaticano. El siglo IV fue un periodo crucial por varias razones. Las persecuciones habían cesado, las copias de las escrituras se habían multiplicado. No gozó de importancia por la Iglesia Católica Apostólica Romana, este manuscrito. Fue restringida para el uso de eruditos protestantes, como como Tischendorf, por ejemplo. Él pudo estudiar el texto durante solo 42 horas. Este manuscrito del Vaticano es reconocido ampliamente como el testigo más importante del Nuevo Testamento. Como su nombre lo implica, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano en Roma. La fecha de un catálogo en el que está listado, el año 1481, ahí, desde esa época ha estado ahí, quizá mucho antes, pero cuando lo catalogaron fue en esa fecha, en esa época. Pero la biblioteca fue fundada en el año 1448 y el manuscrito pudo haber sido uno de los volúmenes originales de la colección. Eso no se sabe. Se catalogó ya en esa época. Aquí tenemos una figura, una evolución de las imágenes desde el más joven hasta más edad de Tischendorf. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Fue un crítico textual. Cuando hablamos acerca de crítico, no nos referimos a que cuestiona las Sagradas Escrituras. Y cuando decimos crítico textual, compara todas las versiones bíblicas que existen para fijar el texto del Nuevo Testamento, para determinar la fiabilidad de todas las lecturas. ¿Cuál es el texto original? Eso es lo que realizan los críticos textuales. Entre el año 1869 y el año 1872 publicó un Nuevo Testamento en griego en 2 volúmenes, acompañado de un aparato crítico monumental que registraba en este aparato crítico todas las lecturas variantes conocidas por los eruditos hasta ese tiempo. Esta obra actualmente es obsoleta, pero no ha podido ser superada por ningún aparato crítico.
completo de los tiempos modernos. Cuando hablamos de aparato crítico, nos referimos a una Biblia en griego que al pie de página aparece una gran cantidad de... Ahí nos tenemos al pie de página. Ahí. Esta sección está al pie de página. Ahí está el texto y abajo el aparato. Todo esto se le llama aparato crítico. En el aparato crítico le dice, por ejemplo, el verso 2. El verso 2 dice, este verso 2 está atestiguado, son algunas, no el versículo completo, sino algunas palabritas. Por ejemplo, de Dios, Cristo, Hijo de Dios. Está atestiguado por el Codex Vaticano. También esta misma variante está atestiguada por el Papiro 46. Y ahí también aparece una multitud de leccionarios, de pergaminos, de codex, de la cita de los padres de la iglesia, de Clemente, de Ambrosio. Muy impresionante la cantidad de información que está acá en el aparato crítico. A eso se refiere el aparato crítico. Le dice también el aparato crítico es por número A, B, C y D. A es probable que haya hay altas probabilidades indudable que hayan sido parte del original. El B, probabilidades de que haya sido del original. El C, pocas probabilidades de que haya sido el original. El D, escasas, casi pocas probabilidades de que haya sido originalmente la lectura original del pasaje bíblico. Todo eso le dice el aparato crítico. Bueno, Tinchendorf hizo este trabajo de publicar un documento en griego con un aparato crítico, donde estaban todas las variantes textuales. Cuando hablamos de variantes textuales, ¿qué queremos decir? Parece que había explicado anteriormente lo que era una variante textual. A ver, aquí. Voy a tratar de buscar alguna variante textual aquí. Aquí encontré una. En el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 8. Dice acá, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Acá la nueva versión internacional dice, convencerá al mundo de su error. Y una lectura alterna podría ser, pondrá en evidencia la culpa del mundo. Bueno, hay más información, ¿eh? Como eso, por ejemplo. Esas son algunas variantes textuales. En una lectura dice, por ejemplo, caballo negro, y en la otra lectura, por ejemplo, el Codex Vaticano dice caballo negro. En el Codex Efraimi dice caballo blanco. Esas son las lecturas textuales. Dos documentos antiguos tienen dos lecturas diferentes. De eso se encargó Tischendorf de mencionar todas las variantes textuales que había en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que es el Codex Efraim? Siglo V comenta una pequeña parte, contenía una pequeña parte del Antiguo Nuevo Testamento, una gran parte del Nuevo Testamento. Era un manuscrito palinceps rescriptus. ¿Qué significa eso? El texto original estaba borrado y sobre el mismo se escribió. Por la escasez de material, porque eran caros los materiales. Entonces querían escribir algo importante y tenían un manuscrito de la Biblia y ellos borraron lo que escribía el manuscrito de la Biblia y escribieron otro contenido que consideraban más importante. Y lo que hizo el Tischendorf, lo que él hizo fue descifrar lo que se encontraba en el manuscrito original. Eso es lo que hizo este hombre. El Codex Efraimi se encuentra actualmente en la Biblioteca de París. De sus 209 hojas actuales de pergamino, 64 corresponden a porciones muy diversas del Antiguo Testamento y las otras 145 al Nuevo Testamento. A excepción de Segunda de Tesalonicenses y Segunda de Juan,
Todos los demás libros del Nuevo Testamento se incluyen en esta obra. Para borrar la escritura original se empleaba el lavado y la esponja. Y si no funcionaba con el lavado y la esponja, se recurría al raspado con cuchilla o con piedra pómez, ablandando antes pergamino con leche y harina. Es decir, tremendo. Eliminaron el texto de la Biblia estas personas. Con cuchillo raspaban el pergamino, con piedra pómez. Y este hombre, Tischendorf, descifró lo que se contenía originalmente ese pergamino. Se intentó recuperar el texto original en el siglo VIII, pero fue Tischendorf quien lograría descifrarla completamente. Tremenda obra, es realmente extraordinario lo que hizo este hombre. Quería saber lo que se encontraba en ese códex. Y estudió también el Códex Vaticano. El Códex Sinaítico del siglo IV después del Señor Jesucristo. La importancia de este códex. En el año 1868 apareció una edición del Códex Vaticano, daba al mundo, y ahora el Códex Sinaítico, daba al mundo intelectual de la época del dos manuscritos más importantes del Nuevo Testamento, que eran un siglo más antiguo que el material más antiguo que hasta entonces se había podido usar para traducir las escrituras. Más es mejor, más importante que los otros manuscritos. Después vamos a ver por qué son mejores. El Códex Sinaítico es la gran joya del Museo Británico. En el día de Navidad del año 1933, el gobierno británico ultimó la compra del códice ante las autoridades soviéticas de esa época. Es decir, van a tener que vendérmelo el códex. Le dieron un ultimato. Ultimaron a los soviéticos porque estaban destruyendo todas las escrituras sagradas y esto no podía ser destruido. Era un códice muy importante, siglo IV, estamos hablando del año 300 después de Jesucristo. Claro, y como necesitaban dinero las comunidades soviéticas, entonces se lo vendieron a los británicos. Es uno de los manuscritos de la Biblia griega más célebres y más importantes. Bueno, eso es lo que podemos ver acerca de estos dos códex. El texto crítico es mucho mejor. Cuando hablamos acerca del texto crítico es mucho mejor. Según los eruditos, porque no contiene el proceso de refinamiento. Estos textos, Vaticano y el Sinaítico, son los mejores textos. ¿Por qué? Aquí están respondiendo los críticos textuales. Porque no contiene el proceso de refinamiento, corrupción y mezcla que caracteriza el Textus Receptus. Ya aquí estoy hablando acerca de una comparación del texto crítico del Nuevo Testamento y el Textus Receptus del Nuevo Testamento. Erasmo trabajó algunos versículos del Apocalipsis del latín al griego, por ejemplo. Erasmo de Rotterdam quiso editar un Nuevo Testamento en griego. Pero ¿qué es lo que ocurrió con Erasmo de Rotterdam? No encontró ningún manuscrito en griego de porciones de Apocalipsis. ¿Qué es lo que hizo Erasmo de Rotterdam? Fue a la Vulgata Latina, que ya es una traducción, y lo traduce al griego, del latín al griego. Es decir, estaba escrito en griego, luego se pasa al latín, y del latín al vuelta a traducir al griego nuevo. Eso es lo que hizo Erasmo. También introdujo versículos que no se encontraban en los manuscritos griegos, pero que sí se encontraban en la Vulgata Latina. Cuando hablo acerca del texto crítico, mejor lo muestro los textos para que tengan ciertas nociones. El texto crítico es un documento, texto crítico del Nuevo Testamento. Está en griego. Con el aparato crítico. Las traducciones modernas de la Biblia se traducen de este manuscrito, del griego del Nuevo Testamento. Tiene el aparato crítico. Y a esto se le llama textus crítico, porque los manuscritos que contiene acá son los mejores. ¿Cuáles son esos mejores? Vaticano y el Sinaítico. Y el Textus Receptus es este otro. El Textus Receptus, el más delgado, no tiene el aparato crítico. Esto viene de Erasmo de Rotterdam, los hermanos del Sevier, Robert Stephanus también intervinieron en esta obra. Los manuscritos que sirven para realizar esta edición son del año 1000 después de Jesucristo.
Aquí no está, en el Textus Receptus no se encuentra el Códice Vaticano, el Codex Sinaiticus. Cuando se traduce, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, se traduce el texto crítico. Y la Reina Valera traduce el Textus Receptus. Hay algunos versículos bíblicos que están en la Reina Valera que no se encuentran acá. ¿Por qué? Porque aquí está basada sobre el Vaticano, el Sinaí y una multitud de otros textos. Algunos dicen que las versiones actualizadas de la Biblia le restaron, le quitaron palabras a la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera hay un texto bíblico que no aparece en las traducciones modernas de la Biblia. Por eso dicen, la versión actualizada le quitaron la palabra. Hay un problema ahí. Es que los manuscritos de donde se traducen provienen del texto crítico del Nuevo Testamento. En cambio, la de Casiodoro Reina procede del Textus Receptus. Y el Textus Receptus, tiene un proceso de refinamiento, de corrupción, de mezcla de los documentos en los cuales se basan para llevar a cabo la traducción o para editarla. Por ejemplo, él temblando y temeroso dijo, lo que dice en Hechos capítulo 9, verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquella expresión, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, no se encuentra en ningún manuscrito griego que se conozca. Es decir, ese texto bíblico, esa expresión, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, no está acá en el texto crítico, pero se encuentra acá en el texto Receptus. ¿Y de dónde, si no se encuentra en los manuscritos más antiguos, de dónde se extrajo esa lectura? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Proviene de la Vulgata Latina. Ahí se encuentra. La Vulgata Latina lo representa. Por eso es que la Reina Valera traduce así. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sé si entendieron esa diferencia, mis hermanos. Es un poco enredada para mí. Bueno, después, Del, del texto crítico al texto receptus, no, me enredo. bueno, hay que ver primero la gran revisión del texto. La gran revisión del texto, ahí había que quedar más claro. Los descubrimientos. Hay más descubrimientos, el Códex Siro-Sinaítico en el siglo II ahora, en una copia del siglo V, la importancia radica en que los evangelios ya eran tan conocidos y están tan divulgados que dentro de los 60 años después que el Evangelio de Juan fue escrito, ya eran necesarias versiones siriacas de la Biblia. Hay otros códex, el Washingtonianus. ¿Por qué se conoce así? Porque se encuentra ya actualmente. Se lo llama a veces el manuscrito Freer, recordando así el nombre de quien lo compró en Egipto. Proviene también de Egipto. Data del siglo IV, siglo V. Estamos hablando del año 300 después de Cristo. Ya. Aquí está el Textus Receptus, el famoso Textus Receptus. ¿Qué es lo que es el Textus Receptus? El Textus Receptus es una edición del Nuevo Testamento en griego. Eso es, una edición. El Nuevo Testamento que está escrito en griego. ¿Y cuál es la base textual para editar ese Nuevo Testamento en griego? Documentos, manuscritos, que son del año 1000 después de Cristo en cuanto a su antigüedad. 1000 después de Cristo. Es decir, en el Textus Receptus no está el Codex Vaticano, el Codex Sinaítico, los papiros, entre tantos otros descubrimientos que vinieron después. Y fueron editados en la época de la Reforma Protestante, 1500 y tanto. La primera impresión del texto griego del Nuevo Testamento fue la Políglota Complutense. El que llevó a cabo esta obra fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Esta obra se publicó en el año 1522
aunque fue terminada en enero del año 1514. No es posible determinar los manuscritos utilizados para esta edición. Ahí ya tenemos un dato, ¿ah? No, ¿qué manuscrito utilizó él, Francisco Jiménez de Cisneros, para editar el Nuevo Testamento en griego? Yo voy a editar un Nuevo Testamento en griego, pero necesito los documentos para editarlo, que me den base textual para editarlo. No es posible saber aquello, dice los eruditos, los que conocen esta historia del Textus Receptus. Esta obra, en algunos casos, los editores corrigieron el texto griego. Miren, estamos hablando del Textus Receptus. En algunos casos, los editores corrigieron el texto griego tomando como referencia la Vulgata Latina. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 5, verso del 7 al 8. ¿Qué dice Juan? Capítulo 5, verso del 7 al 8. Vamos a buscar 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso del 7 al 8. Dice acá, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿De dónde viene esta lectura? ¿Cuál es la base textual de esta lectura? Bueno, Casiodoro de Reina está utilizando el Textus Receptus, está traduciendo el Textus Receptus. Pero el Textus Receptus, ¿de dónde viene esta lectura para editar el Nuevo Testamento en griego? Proviene de la Vulgata Latina. Esa lectura viene de un manuscrito, de una versión de la Biblia. La Vulgata Latina se encuentra esa lectura, del verso 7 y el verso 8. En el texto crítico no está, porque el texto crítico se basa en documentos mucho más antiguos que el Textus Receptus. Luego, después del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, Erasmo de Rotterdam, 1515, edita otro Nuevo Testamento en griego. Publicó su edición del Nuevo Testamento a instancia del editor en Basilea Fronben. Pretendía adelantarse a la publicación de la Complutense. Estaban compitiendo. ¿Quién publicaba una edición del Nuevo Testamento mucho antes que el otro? El resultado, como están apurados, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien hace un trabajo apurado, mis hermanos? Nunca queda bueno. Claro, no queda bien hecho el trabajo. Bueno, acá Erasmo estaba compitiendo, estaba apurado porque quería publicar antes su obra que el cardenal Francisco Jiménez Cisneros. ¿Cuál fue el problema? Una gran cantidad de errores tipográficos y basado en manuscritos tardíos y de escaso valor que procedían de la biblioteca de Basilea. Acá por lo menos con Erasmo se sabe cuáles son los manuscritos que él utilizó para componer su obra, para editar su Nuevo Testamento en griego. En Apocalipsis capítulo 22, verso del 16 al 21, son varios versos bíblicos, aquí lo voy a buscar. Capítulo 22, verso 16 al 21. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esa sección no se encontraba en el manuscrito. ¿Qué es lo que hizo Erasmo? Lo suplió gracias al texto latino. Él está utilizando una edición del Nuevo Testamento en griego y ese versículo bíblico no estaba. Entonces, para poder solucionarlo, él fue a la Vulgata Latina y lo traduce al griego. Eso es lo que hizo Erasmo de Rotterdam. Porque está contra el tiempo, tiene que ser algo desesperado. Fue a la Vulgata y lo tradujo al griego. Esta edición del Nuevo Testamento en griego de Erasmo de Rotterdam es de calidad menor de la Políglota de Alcalá. Pero como se editó primero, se convirtió en el texto más difundido. Ya. Estamos hablando del Textus Receptus. Por lo tanto, el Textus Receptus son varias obras. Primero el cardenal Francisco de Jiménez Cisneros, luego Erasmo de Rotterdam. Luego vino otro, el humanista e impresor Robert Estienne, o Stephanus. Publicó en París, en el año 1546-1549,
dos ediciones del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que son estas dos obras? Una refundición de los textos de la Complutense y la de Erasmo de Rotterdam. Robert Estienne tomó las obras de Francisco Jiménez de Cisneros y la de Erasmo de Rotterdam y la fundió. Y a esa fundición publicó su obra, una tercera edición del Nuevo Testamento de Robert Estienne o Robert Stephanus. En su cuarta edición aparece el sistema de división en versículos, utilizado en todas las ediciones. La edición de Estienne sirvió como base para las ediciones de Teodoro de Beza y de los hermanos Elsevier. Los hermanos Elsevier también editaron una otra edición del Nuevo Testamento, la cuarta edición. Pero él se basó sobre el trabajo de Robert Estienne. La segunda edición de los hermanos Elsevier del Nuevo Testamento contiene la famosa frase Tectum ergo, aves num, es decir, receptum, y fue considerada efectivamente desde entonces como el texto receptu del Nuevo Testamento, el texto recibido del Nuevo Testamento. Esa es la historia del Tectus Receptus. Por lo tanto, no es una sola persona que edita un Nuevo Testamento conocido como el Tectus Receptus, el texto recibido, sino que son cuatro: el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, Erasmo de Rotterdam, Robert Estienne, los hermanos Elsevier. Los manuscritos utilizados para editar esta obra del Nuevo Testamento en griego son del año 1000 después del Señor Jesucristo. Las ediciones de estos Nuevos Testamentos fueron las bases textuales de traducción de Martín Lutero y de Casiodoro de Reina Valera. Por lo tanto, Casiodoro de Reina está utilizando el texto recepto para traducir el Nuevo Testamento. Después viene la gran crítica del texto, o la gran revisión del texto. Antes de pasar a la siguiente, del texto recepto, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? Hermano Andrés, Ámbar, Juan Carlos, hermana Andrea. No, hermano. Perfecto. Muy bien, hermana Ámbar o mi hermano Andrés. ¿Alguna pregunta antes de pasar, después de haber visto el texto receptus? El texto receptor, entonces, en ese sentido, ese es después del 1000, ¿cierto? Después de Jesús. Sí, los Ellos se manus, basaron, los manus, en Vulgata latina solamente, no, de textos griegos. esto griego. Y cuando no encontraban algunos versículos bíblicos en griego, porque la hoja estaba deteriorada, manchada, rota, por diversas razones, ellos recurrieron a la Vulgata latina para suplir esas secciones que no estaban en griego, y la tradujeron al griego, porque ellos estaban editando un Nuevo Testamento en griego. ¿Qué diferencia hay en ese sentido con la otra, como dice usted, Texto con la de la... crítico, Sí, por ejemplo, si muchas. esos versículos no salen ahí, ellos lo sacaron de ahí, ¿cuál es la diferencia con la otra? En un caso, si uno le tocara, no sé, eh, o sea, para darse cuenta cuál es la mejor versión o no. O sea, en este caso, si estamos hablando en el 8, en el 8 es más antiguo que el texto receptus. El texto crítico, sí. El texto crítico está basado en manuscritos mucho más antiguos, del cual se basó el texto receptus, mucho más antiguo. O sea, eso pasaría a ser que es más original que el otro Y en ese sentido. de mucho más valor, Mm. de mucho más Pero valor. los versos no cambian, o sea, ¿hay algún tipo de diferencia con los versos? O sea, Sí, si uno predicara, dijera, o sea, si uno dijera, se pusiera a hablar sobre esto y cómo lo diferencia del otro, o sea, no no sé, pues, la traducción de ahora son más fidedignas que la Reina Valera en un caso así. ¿Cómo se podía hacer ahí, en ese caso? bueno, eso ya corresponde
Aquí estamos analizando, mi hermano Andrés, estamos analizando, bueno, introducción a la Biblia. Y esta sección pertenece a la crítica textual. Después vamos a ver cómo ellos determinan cuál es la mejor lectura en crítica textual. Estamos viendo un tema muy técnico, muy de biblistas, muy técnico, muy de biblista. En predicación no vamos a trabajar estos temas, porque la predicación debe ser sencilla, debe ser entendible, claro. Un niño de 12 años debe entender la predicación. Por lo Claro. tanto, lo más probable en predicación no vamos a tratar estos temas técnicos, son muy técnicos. Sí, 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 pues esa fue mi pregunta. O sea, me refiero a eso de que no sería como difícil de predicar de esa forma. Si no, decirlo, hermano, por ejemplo, este versículo bíblico se encuentra en el Codex de Beza. Ellos ni saben lo que es un códex, Entonces, que está escrito en unciales. claro, ¿Unciales? ¿Qué es lo que es eso? No, ya claro, van a porque tener problemas. No, aquí estamos tratando temas muy técnicos, muy académicos, muy de biblistas. Los que saben griego utilizan toda esta información para realizar exégesis bíblica. Para eso sirve, para llevar a cabo exégesis bíblica. Y los escritores para, no todos comentaristas bíblicos, sino comentaristas bíblicos que son ya más profundos, como Samuel Pérez Millo, por ejemplo, en sus Nuevos Testamentos, en sus comentarios Nuevo Testamento, trabaja con la crítica bíblica. Ahí sirve. Para los escritores, comentarios serios, profundos, y para la exégesis también. Pero para los predicadores no serviría, no. Hay que desincentivar utilizar esta información para los predicadores. vale, gracias. Muy bien, hermano Andrés. El neutral. Bueno, aquí estamos viendo la gran revisión del texto. Incluye sobre todo el Vaticano, sinaítico, algunos minúsculos. Cuando hablo de minúscula, ya ustedes saben a qué tiempo me refiero. Siglo IX. La traducción boaírica. Ya han escuchado el término boaírica, ¿verdad? Que son coptos. El grupo alejandrino, más tarde fue agregado al grupo neutral, al grupo occidental, Codes Vaticano, el Codes de Beza, la Betos Latina, casi todas las citas de los escritores cristianos más primitivos, grupo siriaco, bizantino, está presentado en el Textus Receptus. Bueno, seguida, mis hermanos, mi hijo tiene muy fuerte Muy bien. Hemos hablado de... A ver, papiro ya... No sé si he hablado de los papiros. Bueno, no importa. Códex, pergaminos, papiros, leccionarios, citas de los padres de la iglesia. Hemos hablado también de versiones antiguas de la Biblia. Todo ese material del cual hemos hablado hasta ahora, se clasifican. Y esta es la clasificación. Neutral, alejandrino, occidental, siriaco. La crítica textual del Nuevo Testamento comienza con Griebach, que es un famoso, estableció los manuscritos en tres grupos. Occidental, muy antiguo. El occidental, ahora observe las características de la agrupación de cada uno de estos textos, o la clasificación de estos textos. El occidental tiene ciertas características. El occidental es muy antiguo, pero corrompido. Otro, alejandrino, que corregía el anterior. Y un tercero, el constantinopolitano, el reproducido por la mayoría de los manuscritos conservados. Bueno, son varios autores.
Después de haber clasificado todos estos materiales, papiros, pergaminos, codes, leccionarios, citas de los padres de la iglesia, se ha clasificado así, o se ha determinado. El alejandrino procede de Alejandría, por eso se llama así, o se clasifica así. Procede en toda Alejandría. Floreciente del siglo II. Miren la característica que tiene este texto. Es breve y es austero. No ha sufrido reelaboraciones gramaticales y estilísticas. A este grupo pertenecen los grandes códex sinaítico, el Vaticano, así como los papiros 45, 66, 75, las citas de Clemente de Alejandría, parte de las de Orígenes. Se considera el mejor texto y más fidedigno. ¿Por qué se considera mejor texto y más fidedigno? Porque es breve, es austero, no ha sufrido reelaboraciones gramaticales, ni tampoco estilísticas. Tal cual como se escribió, así se encuentra transmitido. El otro grupo es el occidental. El grupo occidental es parafrástico. Cuando hablas acerca de parafrástico, ¿se entiende o no? O más o menos. Con las palabras de uno mismo. Le ponen sus propias frases. Exactamente. En cambio, el otro era tal cual, era como copiar y pegar. Tal cual como se escribió originalmente, se pega. En cambio, el occidental, la característica es parafrástico. Está atestiguado en los padres latinos hasta el año 400 después de Cristo. En los manuscritos greco latinos, el Codex de Besa, esta es parte del occidental. Y Claromontano, y la versión Vetus latina. Hay quien considera que ese es el texto más antiguo, siendo las demás formas textuales reelaboración del mismo. Pero tiene una característica, que es parafrástico. Esa es la característica del occidental, parafrástico. El bizantino o el koine. Sus características son la tendencia a un texto más amplio que el anterior. Es decir, está el texto bíblico, pero está ampliado. Las lecturas dobles, la corrección estilística, las glosas explicativas, la actualización del léxico, etc. El objetivo de estos manuscritos que son clasificados dentro del bizantino o koiné, el objetivo es conseguir un texto fluido y elegante. Es el más atestiguado de los manuscritos minúsculos, y tras las ediciones de Erasmo pasó a ser el texto recepto de las iglesias cristianas. Esa es la característica del texto bizantino koiné. Un texto más amplio, lecturas dobles, corrección estilística, glosas explicativas, actualización del léxico. Ellos quieren hacer un texto mucho más fluido, mucho más elegante. Las correcciones acá no son, bueno, hablamos acerca de corrupción, no queremos decir alterar el mensaje de la escritura. Lo que queremos decir es mejorar la gramática, mejorar la sintaxis, agregarle algunas notas explicativas que no están muy claras. Esa es la intención de los escritores o de los copistas de las Sagradas Escrituras. Perfecto. Hemos finalizado esta primera parte. Ahora vamos a dar un repaso. La tenemos un repaso acá en esta parte. No, aquí vamos a quedar aquí. Muy bien, vamos a descansar, mis estimados hermanos. Media hora, en cuarto para las 9 retornamos otra vez. Apagamos la cámara y...